Muy buenos días. Hoy voy a hacer la ponencia sobre medición de la eficiencia y productividad del sector empresarial colombiano mediante DEA, análisis de datos envolventes. Me presento, yo soy César Augusto Pineda Pérez, soy magíster en Ingeniería Industrial, especialista en Ingeniería de Producción e Ingeniero Industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tengo una amplia experiencia laboral en diversas empresas de la industria colombiana, amplia experiencia en muchas universidades del sector privado y público y actualmente soy docente e investigador del grupo OCA de la Corporación Universitaria Republicana, programa de Ingeniería Industrial. Bien, este tema de análisis de datos envolventes ha tenido una trascendencia fuerte en todos los medios, es para precisamente medir la eficiencia y productividad. Es de las mejores técnicas superiores a técnicas econométricas o estadísticas, porque involucra la programación matemática. Rápidamente hacemos una introducción y nos metemos con unos conceptos de DEA para ir mirando ya después la aplicación en el sector empresarial colombiano. Bien, DEA surgió como una poderosa herramienta de gestión gerencial para medir y evaluar el desempeño, eficiencia y productividad y realizar un análisis comparativo de las diferentes empresas que conforman una multinacional o conforman un sector industrial o una organización de servicios. Es decir, unas DMU son las mismas empresas que pertenecen al mismo sector. Se ha aplicado en muchos en todos los campos, absolutamente podemos decir que se puede aplicar solo si sabemos distinguir los inputs y los outputs. Podemos hacer muchas cosas. DEA es bastante extenso en modelación matemática. Se pueden ajustar los modelos, se pueden incluir muchas restricciones, sí, solo sí, con mucho cuidado y con un experto. Entonces, todos los campos que podemos ver ahí son agricultura, sector industrial, servicios, banca, educación, en fin. Bien. La aplicación de la técnica de análisis de datos envolventes, lo que había dicho en un principio, requiere un experto y se requiere tener cuidado en sus técnicas y qué modelos va a aplicar. Dentro de lo que habíamos dicho, es un método no paramétrico, permite la flexibilidad de incluir muchos inputs y muchos outputs. Miremos, se habla sobre frontera eficiente. Ese es el término que identifica a DEA. Tenemos una frontera eficiente donde en esta frontera están ubicadas todas las unidades o DMU o empresas que son eficientes. Por ejemplo, esta DMU 2 es una DMU eficiente. Las que no están sobre la frontera se consideran ineficientes. Las DMU eficientes, sea orientado a entradas o sea orientado a salidas, tienen un valor de 1. ¿Sí? Es ineficiente si es orientado a entradas menor a 1 y es ineficiente si es orientado a salidas mayor a 1. La eficiencia técnica puede ser orientada a entradas, entonces esto significa que es la máxima proporción en la cual las entradas pueden ser proporcionalmente reducidas radialmente, manteniendo las outputs constantes, ¿sí? Ese es el modelo orientado a entradas. Entonces, y el modelo orientado a salidas también es la máxima proporción en la cual los outputs o las salidas pueden ser proporcionalmente expandidos, aumentados, y dejamos los niveles de entrada constantes o existentes. Bien. Hay una eficiencia de precio. La eficiencia de precio se refiere a la capacidad de una DMU, empresa o servicio, para producir bienes con un valor total máximo, usando para ello los recursos de mínimo costo posible. Es decir, en la eficiencia de precio hablamos de costos y de ingresos. Pueden ser costos operacionales como un input, pueden ser ingresos operacionales como un output, ¿sí? También se puede mirar así la técnica DEA. Obviamente hay orientación a salidas, orientación a entradas. Bien, en la orientación a salidas, pues mide la capacidad que una DMU puede producir con el mayor valor posible para una cantidad fija de recursos. O sea, dejamos fijos los costos y expandimos los ingresos, por ejemplo, operacionales. Y lo mismo la orientación de entrada mide la capacidad que tiene una DMU para producir una cantidad fija de bienes, ¿sí? O sea, mantenemos constantes los outputs y reducimos radialmente los recursos o los costos operacionales o cualquier otro tipo de costos. Estos son ejemplos de espacios envolventes, donde podemos visualizar, esta es la frontera eficiente y donde decimos que E, D y C son
eficientes y vía ineficientes serían los que no están en la frontera. Eso es el conjunto de posibilidades de producción. Este es un orientado, el anterior gráfica es orientada a entradas, esta sería una orientada hacia salidas. Entonces aquí también en la frontera están las eficientes y estas son las ineficientes. En este caso estamos hablando de indicadores de medición de productividad. DEA es muy fuerte, creo que es el mejor, ¿sí? Esto fue desarrollado por Cooper, la mejor técnica para medir eficiencia y productividad. Hay otros de análisis de frontera, de productividad, de otros métodos, pero evidentemente DEA lo supera. Modelos básicos de DEA orientado a entradas, el término CRS, hablamos de escalas, implica que CRS son rendimientos constantes de escala, o sea que cualquier aumento proporcional de los outputs es similar a un aumento, es proporcional también la reducción proporcional de los inputs. Entonces, por eso se llaman rendimientos constantes a escala. El modelo de DEA también incluye, en la formulación, incluye las variables de holgura, que estas variables de holgura permiten si son inputs, la variable de holgura en la restricción de los modelos orientados a entradas sería contraer, ¿sí?, de alguna forma un valor que sea la holgura, ¿sí? Lo mismo con las orientadas a salidas, también serían contraer, o sea, reducir ese valor. La idea es que esas variables de holgura tienden a cero para llegar a ser una DMU eficiente o una empresa eficiente. También se habla del modelo dual en espacio en los multiplicadores, que estos son todos los modelos primales en DEA tienen modelos asociados, modelos duales. En DEA también existe eso, para medir también efectos de análisis de sensibilidad. El análisis de datos de envolventes con retornos variables de escala, BRS, esta es el mejor medidor, o sea, no se utilice tanto de ACRS porque lo haría como una eficiencia global, si lo habláramos si comparáramos en el mundo con diferentes multinacionales. La eficiencia obtenida mediante DABRS es una eficiencia local, en el caso de nosotros Colombia, entonces lo medimos con eficiencia local, ¿sí? Utilizamos una tecnología variable donde nos permite ver esta tecnología, las diferentes escalas, constantes, crecientes, decrecientes, los diferentes tamaños de escala. Los modelos de ACRS son complicados de sostener porque cuando existe una variable libre, pues es difícil seguir aplicando estos modelos de ACRS. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de la frontera CRS, ¿sí? la línea azul, y la frontera BRS. Entonces, se nota que, por ejemplo, D es ineficiente en una frontera CRS, pero es eficiente en una frontera BRS. Aquí están los inputs, los outputs. Entonces, aquí hablamos de fronteras CRS y fronteras BRS. Obvio que hablamos de modelos de programación matemática, ¿sí? Donde todo esto es modelación matemática porque parte de modelos de programación fraccional y luego se extienden una cantidad de modelos de programación matemática. Pueden ser los modelos básicos hablan de los X, Y, J niveles de input tipo I, Y, R, J niveles de output. Esto es para una DMU en evaluación, en fin. Entonces esto pues no forma parte de esto en los libros, en el texto que sacamos, pueden entender muy bien. Todas estas son las variables de decisión, Theta es la eficiencia orientada a entradas, Phi es la eficiencia orientada a salidas. Bien, los lambda y los mi sub j son los pesos o intensidades de cada DMU. Aquí están las variables de holgura y aquí para los modelos duales, en fin. Esto es como un repaso de los modelos DEA básicos, que en nuestro libro pues estamos trabajando en unos modelos mucho más, ampliar los modelos y aportar otras formulaciones matemáticas. Estos modelos clásicos de DEA. Bien. ¿Qué son los targets? Importante definir esto. Los targets son los niveles de entrada o salida que debería tener una DMU ineficiente para trabajar eficientemente, ¿sí? O sea que los targets se refieren a los benchmarking. O sea, se relacionan con los niveles de entrada o salida de las que son DMU deficientes, ¿sí? Bien. Estos son los cálculos de los targets, los retornos a escala. Habíamos dicho que eso se ve mejor en DABRS, BRS, donde podemos identificar los diferentes retornos a escala.
Aquí sencillamente los explicamos. Un retorno a escala ocurre cuando el incremento porcentual del output es igual al incremento porcentual de los recursos productivos, el constante, o sea, son iguales los incrementos porcentuales. Y los rendimientos crecientes a escala es cuando los incrementos porcentuales del output son mayores que los incrementos porcentuales de los input. Y los decrecientes son cuando los incrementos porcentuales del output son menores que los incrementos porcentuales del input. Listo, ya vimos los términos, se pueden ver en regiones también. ¿Sí? Y iniciamos la aplicación a las 100 mejores empresas colombianas. Se recogieron una base de datos de la Superintendencia de Sociedades, 1000 empresas, pero para abreviar un poco, escogimos las empresas como mostrar la aplicación de esto. Nosotros estamos haciendo varios estudios enfocados con varios modelos de programación matemática y modificados para mirar eficiencia de evaluación. No es fácil recoger estos datos. Algunos de empresas por sectores es difícil porque las empresas no sueltan esos valores de input y de output. Bien, miramos, inicialmente vamos a correr este modelo orientado a salidas, porque estos activos pasivos, y estos los consideramos, y patrimonio los consideramos como input. Los ingresos operacionales serían como el output, ¿sí? Tenemos varias empresas, todas estas empresas, Ecopetrol, Sura, Codensa, bueno, alrededor de 100 empresas, y recogimos. ¿Por qué lo orientamos hacia el BRS, hacia salidas? Porque efectivamente los que podemos, los activos y los pasivos, los patrimonios, en términos contables, no los podemos tratar como unos simplemente los dejamos constantes. Más adelante veremos una eficiencia precio. Aquí podemos ver, por ejemplo, en esta presentación, el resultado, corriendo el modelo, resultados de eficiencias BRS, CRS y la escala que corresponde a cada empresa. Por ejemplo, Ecopetrol sería una empresa eficiente. Este es el valor de 1, eficiente. En una escala CRS sería ineficiente. Obvio, no se compara porque esto tiene sus razones matemáticas. Y su comportamiento sería decreciente. Bien. La organización Terpel también es una empresa eficiente. En una escala CRS no es conveniente. Entonces, todo lo corrimos, lo vemos con escala BRS, o sea, escala de eficiencia local. Bien. Y así sucesivamente vemos los diferentes resultados para las 100 empresas. Pero queríamos calcular la eficiencia precio. ¿Sí? La eficiencia precio tendríamos que considerar un pasivo como el input, el que podemos contraer o reducir radialmente, y considerar un ingreso operacional como el output. Así podemos verlo desde dos puntos de vista, desde orientado a entradas y orientado a salidas. O sea, orientado a entradas es que podemos reducir radialmente los inputs, y orientado a salidas es que podemos expandir radialmente los outputs. Listo, estos son los resultados, donde efectivamente volvemos a mirar que Ecopetrol y la organización Terpel es eficiente tanto orientado a entradas como orientado a salidas en el ambiente BRS, eficiente local. ¿Listo? Hay unas empresas que son, por ejemplo, Master. Master es una empresa que es eficiente tanto en escala BRS como CRS, por eso se dice que rendimientos constantes. Bien, y así sucesivamente miramos. Si miramos, por ejemplo, lo que yo les comentaba, si nosotros hacemos un DABRS orientado a entradas, ¿qué permanece constante? Los outputs. Pues dejamos los outputs, miramos aquí el target de ingresos, ¿sí? El output es igual a este, el de los datos de entrada, de los datos del output, ¿sí? Mire que permanecen iguales y solo los que van a variar son los inputs. Entonces, para las eficientes miramos que el target permanecen iguales, ¿sí? O sea que son DMU benchmarking. Pero si miramos refinería de Cartagena, tiene una eficiencia .26. ¿Qué significa? Si miramos, tiene que hacer para ser eficiente, ¿qué tiene que hacer? Reducir radialmente su input, que serían sus pasivos. Tiene un pasivo de 9.000 millones, 9.357 millones. Tendría que reducirlo para ser eficiente a 2.478 millones, para ser una empresa mucho más eficiente y más efectiva. Entonces, es unas relaciones, son indicadores de cómo una empresa puede mejorar su eficiencia, ¿sí? Si lo miramos orientado a días, ¿sí?
podemos mirar también que siguen siendo eficientes de Ecopetrol, ¿verdad? Pero en eficiencias salidas aquí mostramos que los que son constantes son los inputs. Miramos efectivamente los inputs son los que permanecen constantes y los que van a expandirse radialmente son los outputs. Entonces, por ejemplo, la que es ineficiente, volvemos a la refinería de Cartagena, 1.6 es ineficiente. Miremos que tiene para llegar a ser eficiente, una MU eficiente, su ingreso operacional actual es de 12.000 millones, tendría para ser eficiente llegar a ingresos operacionales de 21.858.000. ¿Sí? Listo, esto es lo que sirve. Comparación de eficiencias, pues hicimos una comparación de la variación de los años 2018-2019 y vimos que hay variaciones, algunos crecieron, unos siguen igual, ¿sí? O sea, con la eficiencia vimos que continuaron siendo eficientes tanto el 2018-2019 como Ecopetrol y Terpel y otras empresas que más adelante, por ejemplo esta, Petróleo en Colombia también, empresas petroleras. Pero mire que algunas decrecieron. De aquí, en DAS, BRS, entradas 57 empresas crecieron y 43 decrecieron, ¿sí? Si lo miramos dentro, orientado a entradas. Si miramos orientado a salidas, miramos que 39 empresas crecieron y 61 decrecieron. Vamos a hacer unas conclusiones, avances parciales de esta investigación. Vemos que DEA en los últimos años se ha aplicado casi todos los campos, ¿sí? Incluso ya se están desarrollando modelos de DEA con frontera difusa, con frontera estocástica y otros más aportes matemáticos. Es muy fuerte la aplicación de DEA y hay mucha literatura con respecto a eso. En relación a la medición de la eficiencia, nosotros miramos que las empresas colombianas, como se había visto, algunas que requieren, ¿sí?, para ser eficientes, contraer sus pasivos o aumentar o expandir sus outputs, de acuerdo a los datos recogidos de los años 2018 y 2019. ¿Qué sucedió en el 2020 o qué está sucediendo en el 2020? No obstante, la operación, aquí lo decimos textualmente, del COVID-19 desató una alta vulnerabilidad a las empresas colombianas en lo corrido del año 2020. De acuerdo a las supersociedades, se han recibido 420 solicitudes de insolvencia de algunas empresas en Colombia. Esto es importante decirlo porque esta técnica ayuda a que estas empresas puedan mantenerse competitivas o tratar de sobrevivir en esta pandemia. Entonces, de acuerdo al diario La República, ¿cuántas compañías han entrado en proceso de insolvencia? Hay unas dice que la economía se va a ver entre -2 y menos 7.7. Probablemente nos vamos a acercar a este dato. Entonces están hablando de que a haber una insolvencia, pueden haber entre 15.000 y 18.000 empresas que van a solicitar insolvencia. Van a solicitar, y el Producto Interno Bruto puede caer, puede haber una caída brusca de una caída, sí, puede ser de -2% al 7.7%. Indicaría que podría haber 1.600 solicitudes de empresas en riesgo de insolvencia. El Banco de la República también sacó un informe económico donde dice, a través de un modelo de insumo producto, se estima que hay una pérdida económica, ¿sí? Y esas pérdidas varían entre 4.6 y 59 billones de pesos, que representan entre ese rango del 0.1 al 6.1% del Producto Interno Bruto. Bien, recoger datos de DEA no es sencillo, pero bueno, ahí seguimos con eso, recogiendo y buscando la exploración de datos. En una siguiente presentación vamos a utilizar R para correr los modelos y vamos a utilizar analítica de datos. Es importante que esta técnica DEA también tiene muchos modelos que podemos aplicar dependiendo del escenario y dependiendo del tipo de empresa. Muchas gracias.